Los Cuatro Fantásticos son mi equipo favorito de Marvel de todos los tiempos. Desde que empecé a leer sus historias me enamoré completamente del grupo. La dinámica que estos personajes manejan es absolutamente perfecta y son genuinamente bastante completos en caracterización y conflictos cuando están bien escritos, que me alegra decir en la mayoría del tiempo en sus cómics. Además de que sus aventuras espaciales siempre son un deleite de leer. Sin embargo, el público general apenas sabe de esto. Y es porque en mi opinión la mayoría de sus adaptaciones en la pantalla grande son bastante incompletas, a decir verdad. Hay algunas excepciones, pero creo que genuinamente, a diferencia de otros héroes que han tenido varias adaptaciones como digamos Spider-Man o Batman, los Cuatro Fantásticos apenas ya han tocado el fondo del barril de lo que sería todo su potencial. Así que, y considerando que Avengers Doomsday se acerca, ¿por qué no le damos una pequeña revisión a todas las películas de los Cuatro Fantásticos y asociados que hemos tenido hasta la fecha, siendo un total de 6 películas, y sí, las conté bien, son 6. Hay una pequeña sorpresa acá que ya van a ver. Las reglas son las mismas que con el video de Superman. Revisaremos las películas que son protagonizadas por el equipo además de los personajes derivados de ellos. Es decir, si tu personaje debutó en los Cuatro Fantásticos y se volvió un personaje regular, de ahí aparte de también tener sus propias aventuras, entra perfectamente en esta lista, como Supergirl en Superman o Steel o demás. Así que sin más que añadir, comencemos. Cuatro Fantásticos del 2015 o Fan4tastic, como salían algunos pósters de esta cosa. Hay muchas formas de describir lo que está mal con esta película, empezando por el mero hecho de que se nota a leguas que hubo problemas entre la visión del director y la visión del estudio, pero creo que lo que más me fastidia de todo este desastre es sencillamente el poco interés por desarrollar o siquiera explorar qué son los Cuatro Fantásticos como concepto, más allá de lo básico, porque realmente uno no aprende mucho de todo lo que es el equipo, quiénes son o siquiera sus personalidades, salvo lo superficial que se puede decir de ellos. ¿Qué va? Algunos se sienten que solamente están ahí. No son un equipo, no se sienten como una familia, o más bien como la primera familia de Marvel, como solían decirles. Salvo Reed y Ben, que nos venden la idea de que son mejores amigos, que realmente no lo logran, pero pretendamos que sí. Los demás sencillamente están ahí haciendo un proyecto de ciencias en común que sale mal. Quieren meter por ahí la idea de que a Reed y al Dr. Doom les gusta Sue, que es un concepto horrible, por favor dejen de hacerlo, pero no hacen particularmente nada con eso. Digo, tampoco me gusta la idea, pero vaya, al menos si vas a introducirla, haz algo con ello o córtalo completamente. Es una película que quiere que los Cuatro Fantásticos se sientan reales, pero no lo logra por el simple y sencillo hecho de que este no es un concepto que funcione así. Vaya, incluso Snyder, con todo lo gris que es su mundo en DC, entendía eso en sus películas. Sí, te daba una explicación real entre comillas de todo, pero igual mantenía los elementos fantásticos a topes, porque al menos Snyder entiende que todos estos conceptos funcionan mejor cuando tienen algo fuera de este mundo, por así decirlo. O sea, en sus películas hay dioses, atlantes, kryptonianos, alienígenas, Batman con su batimóvil, etc. Sin embargo, acá se siente como que quieren que me tome este concepto más en serio de lo que debería, pero al mismo tiempo quieren venderme la idea de que esta es una película de acción estilo Avengers, y lo siento mucho, pero o haces una cosa o haces otra, pero no combinen los dos en algo que parece que no sabe lo que quiere. Hay hasta elementos de horror interesantes, pero de nuevo, nada de eso termina de cocinarse del todo, porque solo te tiran la idea para pasar a lo siguiente inmediatamente. Cuando digo que se toma más en serio lo que debería, no me refiero a que los Cuatro Fantásticos no puedan ser tomados en serio, pero hay una diferencia en que las situaciones, emociones o personajes tengan algo de drama o un toque de realidad, y otra muy distinta, que quieras que el mundo sea serio, oscuro, gris, real, entre comillas. Hay personajes que esto les queda de perlas, como Batman de Christopher Nolan, porque justamente Batman da para eso, porque él tiene un ambiente que se presta para este tipo de historias. No son perfectas para nada y creo que hay algunas críticas válidas respecto al manejo de ciertos personajes, pero como dije, Nolan entiende al menos en qué tipo de escenario funciona mejor. Cuatro Fantásticos del 2015, sin embargo, quiere que genuinamente me sienta interesado por la máquina que los va a llevar a la otra dimensión. Le dedican tanto tiempo a la estúpida máquina esta cuando en los cómics es algo que ocurre relativamente rápido. Es algo que no debería tomar demasiado tiempo, es como si le dedicaras casi que una hora de película a mostrar cómo Peter es picado por la araña y todo el proceso detrás de eso.
Hay historias de origen que no necesitan tanto tiempo para desarrollarse, y esta es una de ellas. Y miren, si mínimo la historia fuera buena, si mínimo fuera divertida, o aunque sea fuera graciosa, yo podría perdonar todo esto. Podría hasta decir que fue un buen intento de hacer algo diferente. Pero no, esta película en su lugar decidió tener la trama más promedio que uno puede imaginarse. No hay nada realmente destacable salvo mostrar las diferentes reacciones del equipo a lo que está pasando. Pero de nuevo, son solo pequeñas migajas porque hay que pasar a lo siguiente. Ah, sí, y cómo no, esta película tiene de villano a Victor Von Doom, que pudo haber sido otro villano. De hecho, se planeaba que Annihilus saliera, porque de Doom no tiene absolutamente nada salvo el nombre. Yo sé que él es un personaje ultra mega popular e icónico, pero vaya, entre tantos villanos que existen de los Cuatro Fantásticos, que justamente vienen de otra dimensión, mundos o civilizaciones, tuvieron que agarrar al que no tiene nada de eso para darle esta trama, y de paso un diseño feo, horrible, que ni siquiera es compensado por su carisma, porque no tiene, apenas si tiene personalidad. En fin, qué desastre de película, de las peores de superhéroes que he visto en mi vida, y un insulto para todos aquellos que alguna vez decidieron trabajar en los cómics de Cuatro Fantásticos. En más, ¿quieren un buen ejemplo de esta misma historia pero hecha bien? Ultimate Fantastic Four, del número 1 al 6. Este fue el cómic que agarraron de inspiración para esta historia. ¿Por qué lo digo? Porque comienza de una forma muy similar. Acá Reed es amigo de Ben desde niños, tiene una pésima relación con su padre, su invento es centrado en la teletransportación, la idea de que obtuvieron sus poderes por otra dimensión, entre muchas otras cosas que claramente muestran que, aunque sea, leyeron los primeros números. Sin embargo, el primer arco, escrito por Brian Michael Bendis y dibujado por Adam Kubert, pese a ser una modernización, entre comillas, del equipo, como la película ya mencionada, sí entiende mucho mejor cómo construir a sus personajes y conflictos. Se siente mucho más humano porque al menos Bendis entiende que no puede sencillamente hacerlo todo gris y aburrido. Tienes que darle algo donde se sientan como ellos mismos, más allá de ser solo nerds. Cosa que este cómic hace muy bien, aparte de que no le tiene miedo a mostrar cosas propias de, ya saben, los Cuatro Fantásticos. Digo, el villano acá es el hombre topo, por el amor de Dios, como debe ser. Ya para concluir con este desastre de película, si algo puedo decir de esta es que el tema principal, o sea, la música que se escucha la mayoría de las veces, es genuinamente bastante bueno. O sea, sí, desgraciadamente fue desperdiciada en esta producción, pero algo es algo, supongo. Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. Esta película usa de base tres historias de los cómics clásicos: la boda de Reed y Sue en el anual número 3 del volumen 1, la saga de Galactus, obviamente, y el arco donde el Doctor Doom roba los poderes de Silver Surfer. Todas estas muy buenas historias que fueron publicadas cuando Stan Lee y Jack Kirby aún estaban trabajando en el equipo. Desgraciadamente esta película no es tan buena. De hecho, diría que comete el mismo error que muchos señalan de Spider-Man 3, que mete demasiadas subtramas y conflictos para no terminar de hacer algo realmente sustancial con ninguna de ellas. Algunas cosas que pienso de esta película me las voy a guardar para cuando hable de la primera, ya que en sí comparte muchos elementos, tanto en lo bueno como en lo malo. Pero aún así adelantaré que al menos la primera película considero que tiene un buen drama con ciertas cosas. Acá, sin embargo, el tema de que Reed y Sue quieren una vida normal, si bien es interesante, se me hace muy fuera de lugar con todo lo que está pasando en la película. La llegada de Galactus debería ser un evento enorme que básicamente moviera cielo y tierra, y sin embargo los personajes con sus conflictos personales no parece que le den completamente el peso a lo que está pasando hasta el mero final. Culpa también de que Silver Surfer apenas si tenga presencia en esta película. Que no te pido que salga mucho, pero con lo poco que sale realmente no ayuda a que conozcamos del todo su personaje. La actuación de voz también se siente bastante vacía. Que sí, entiendo que es medio el punto del personaje y que no muestra muchas emociones, pero cuando cambia eso y ahora se abre mucho más al equipo, su tono no cambia. Al contrario, se mantiene exactamente igual. Y ya que estamos con Surfer, sí comparto la crítica con Galactus, el que sea una nube es sumamente decepcionante. No creo que la primera película dejara tan poca impresión para no poder hacer mucho más con lo que habían construido, pero siento yo que poner a Galactus en una segunda película, cuando apenas la primera rasgó al fondo del barril con lo que el equipo puede hacer, es algo que tuvieron que tomar en cuenta definitivamente. Si querían una gran amenaza que pudiera superar al Doctor Doom en cuanto a peligro, pudieron haber usado a, no sé, el Hombre Molécula. Su habilidad de poder alterar la materia no orgánica da el suficiente potencial como para ser un enemigo bastante peligroso e interesante.
Lo que trato de decir es que esta película quiere seguir manteniendo el tono ligero del anterior sin darle la prioridad que debería al literal fin del mundo. Pero al mismo tiempo creo que igual tiene sus puntos destacables. El primero siendo que la interpretación de interacciones entre los personajes sigue siendo igual de divertida, excepto su la verdad no mejora nada acá. Y las peleas son geniales también, sobre todo la última que es una referencia a Super Scroll. De nuevo, no una película que yo diría que es buena, pero en contraste con la anterior que fue un asco total y un irrespeto completo al legado del equipo, esta es normalita, mediocre, un 5 de 10 si quieren una nota, vaya. Cuatro Fantásticos 2005. Esta fue mi primera introducción a los Cuatro Fantásticos de niño, así que le tengo algo de cariño dentro de todo. Sin embargo, ahora que he leído bastantes cómics del equipo, tanto anteriores como posteriores al estreno de esta película, puedo decir con bastante seguridad que esta adaptación no es para nada fiel, en lo más mínimo. La caracterización de todos está fatal, sobre todo Sue, que no tiene nada del aspecto emocional que destacaba del personaje, y cómo era un balance entre las personalidades de todos. El cómo Reed se siente mucho más desconectado que de costumbre de su alrededor. El cómo Johnny no se siente como alguien juvenil e impulsivo, sino como un cretino en toda la regla. Y todo lo que hicieron con el Doctor Doom se siente fuera de lugar, y más como un intento de hacer su propia versión del Lex Luthor, pero con poderes. Dicho todo esto, me encanta esta película, es demasiado divertida. O sea, sí mantengo todo lo que dije acá, y si fuera otra película que hiciera exactamente estas cosas, pero que se toma mucho más en serio, no lo dejaría pasar para nada. Pero vaya que me divertí demasiado con todas las escenas de comedia o estilo Seinfeld que esta cosa tenía. El que se lleven tan mal casi todo el tiempo hace que al menos estos aspectos sean pasables, porque dentro de todo no es una película aburrida para nada, o siquiera una que no te deje ninguna impresión. Salí completamente entretenido por esta cosa, que no puedo decir de otras como X-Men 3 o Superman Returns. Podrán decir que tal vez le estoy perdonando demasiado considerando que he sido mucho más duro con ciertas películas, pero lo cierto es que, ¿cómo decirlo? Yo prefiero mucho más una película que no tiene grandes pretensiones, pero que logre ser aunque sea entretenida, a una que por su lado intente algo y falle rotundamente en esto, dejándome un vacío. Por ponerlo de una forma, esta película la encuentro al mismo nivel que hago como las películas de anime de pelea shonen. De lo bueno, quiero decir, o su calidad. Películas que no pretenden mucho, pero que pasas un agradable rato con ellas. Aparte de eso, sí tiene cosas genuinamente destacables, como por ejemplo todo lo de la mole está bastante bien. No lo mencioné al inicio porque genuinamente su personaje está muy bien caracterizado en todo sentido. Su drama se siente bastante desgarrador, te llega al corazón y entiendes perfectamente cómo se siente. Al final incluso cuando sacrifica tener una vida normal por su mejor amigo Reed es hasta conmovedor. Su relación con Alicia está más o menos, realmente pudieron tener mucho más momentos juntos tal vez, pero hey, dentro de todo no se sintió forzada su interacción, al menos para mí. Su arco en general está bastante bien hecho y obviamente el uso de efectos prácticos le queda bastante bien. Aparte tiene la mejor escena de la película, cuando el Doctor Doom le revela su plan maligno de quitarle sus poderes para que no se meta en su pelea contra Reed, y Ben le dice y sin ninguna cosa que se interponga en tu camino. Este estúpido diálogo no lo noté en español latino, pero es un juego de palabras tan estúpido que me da un montón de risa, no irónicamente, y hay varios diálogos así en la película que me encanta demasiado. Es que es demasiado divertida, ¿qué quieren que le diga? La música es muy buena, bastante icónica y le queda al equipo de 10. Escúchenla por su cuenta y se dan cuenta de que todo este sentimiento de aventura, que es justamente de lo que se trata Los Cuatro Fantásticos, está ahí. Aventura, exploración, descubrimiento, que desgraciadamente esta película no tiene. Digo, algunos podrían decir que tiene sentido porque es la primera película, pero en el primer número del equipo su aventura fue contra el Hombre Topo visitando una isla llena de monstruos. Eso me hubiera encantado verlo acá, hasta lo preferiría mucho más que el Doctor Doom, considerando que, como dije, el Hombre Topo fue el primer villano del equipo por una razón. Pero no, acá se centra más en el slice of life de ellos acostumbrándose a sus poderes que otra cosa. La vida cotidiana, básicamente, de personas que apenas han obtenido sus poderes. Lo cual es algo decepcionante en retrospectiva, que ya hemos visto más villanos del equipo en películas del UCM sin ellos que acá. Pero bueno, ya tengo un video hablando del tema. También a pesar de todo el Doctor Doom acá no es terrible. O sea, sí, como adaptación apesta, por supuesto, pero dentro de todo el actor es bastante carismático. Se puede sentir el cómo se cree por encima de todos en cada diálogo suyo.
como su ego es terriblemente frágil, cuando se vuelve full villano también se tira frases bastante buenas. Sus poderes incluso no se ven tan mal dentro de todo. Si este fuera un villano original, de hecho, creo que sería bastante icónico dentro de todo. No es el Doctor Doom como dije, pero aún así si fuera algo estilo Lex Luthor, no estaría nada mal. De hecho, hasta diría que en comparación es mejor que el Lex Luthor de Kevin Spacey en Superman Returns. Lo único que sí es que hubiera deseado que su armadura tuviera mucho más equipos o gadgets. Ya saben, para darle algo más que solo rayitos y listo. Tampoco puedo decir que es una película fantástica, puesto que el drama que no tiene que ver con la mole es bastante malo, sobre todo el triángulo amoroso con Sue, que miren, Jessica Alba ha comentado cómo la pasó fatal en estas películas, y no dudo que pudo haber dado mucho más de sí, pero definitivamente el director falló bastante con ella. A pesar de que es científica como Reed, cosa que no me opongo para nada, se siente bien simplona, como que está ahí para ser la mujer del equipo y no mucho más que el interés amoroso que el protagonista tiene que recuperar, entre comillas, porque es la única trama relevante que tiene acá. Pero bueno, si está en ese lugar es porque dentro de todo no es una experiencia horrible. Está para pasar un muy buen rato. La acción de hecho es muy genial acá y el uso de los poderes de Reed así como otras cosas hacen que se sientan como los mejores en esta lista. Bien dinámico y creativo dentro de todo, mientras que Sue por otro lado es mucho más débil de lo que debería. Pero ya para concluir y pasar a lo siguiente, los trajes se me hacen buenos, solo que desearía que por favor el logo fuera mucho más grande. Aún así, qué sé yo, le doy un 6 de 10 bien merecido. Si la secuela hubiera sido mejor, tal vez hubiéramos tenido una trilogía. Leí por ahí que para la tercera película planeaban usar a Black Panther, pero bueno. Los Cuatro Fantásticos de los 90s es una obra maestra incomprendida. Ya hice un video comentando la historia detrás de esta producción, pero en resumidas cuentas, esta fue una película hecha a las apuradas por un productor que quería mantener los derechos cinematográficos del equipo, así que mandó a hacer una película de bajo presupuesto con $1 millón. Y para que se den una idea de lo bajo que es eso, la película de Supergirl de los 80s, que todos dicen tienen efectos horribles, costó unos $30 millones. Y aún así esta película se esfuerza bastante en capturar todo el espíritu del equipo, sus conflictos, sus trajes, el que se sientan como una familia. Vaya, se siente como que la gente detrás de este proyecto genuinamente le gustaba el equipo. ¿Que se ve barata? ¿Qué más da? La película es divertidísima, no es aburrida para nada y tampoco pretende que te la tomes en serio. Tiene una que otra escena donde exploran a Johnny y Ben, pero fuera de eso es una aventura de los Cuatro Fantásticos como ninguna otra. Es más, de toda esta lista tiene posiblemente al único Doctor Doom que se siente dramático, que se expresa usando las manos, ya saben, como una buena serie de los Power Rangers o Kamen Rider hace con sus villanos, y la forma en la que habla todo grandilocuente es fantástica. Se siente como si alguien dramatizara los diálogos que Doom tenía en justamente los cómics clásicos, y el traje es genial. Tiene esos pequeños detalles que se nota fue hecho por alguien que estudió al personaje, que lo use como cosplay. ¿Qué importa? Está de 10 como se ve. Es una película hecha con un indudable amor al equipo, pero que incluso con eso tiene sus problemas. No los efectos o la actuación, ni siquiera la trama, que a mi parecer es bastante simple y efectiva, sino con ciertas cosas como el romance entre Reed y Sue, que está pésimo la verdad, y agarra el peor retcon de ambos con lo del run de Byrne. Lo de Alicia y Ben tampoco está tan bien hecho la verdad, se siente bastante desaprovechado. Fuera de eso, es una película simpática que fuera del tema del productor y que Marvel o Disney no han querido lanzarla oficialmente por verse bastante barata, podría ser considerada fácilmente un bonito homenaje al equipo hecho por fans. Creo que es la mejor forma de verlo en lugar de juzgarla con producciones claramente mayores. Y aún así, adapta ciertas cosas mejor que otras películas de mayor presupuesto, como sería la rivalidad de Reed y Doom, que otras películas de esta lista. Una gran producción que le tengo un profundo cariño. La razón por la cual la considero mucho mejor que las anteriores que hemos visto, pese a ser de un indudable menor presupuesto, es que hay una genuina pasión por hacer algo bueno pese a lo limitado del presupuesto. Incluso si tal vez no se ve de lo mejor, aprecio que mínimo lo intentaran, que este sea su tributo al mejor equipo que Marvel ha tenido. ¿Y saben qué? Genuinamente su historia hace cosas mucho mejores que las anteriores. No todas por supuesto, pero al menos puedo decir que su Reed acá está muy bien caracterizado. Puedo decir que Johnny se siente mucho más juvenil e impulsivo que un cretino como en las anteriores. Puedo decir que el Doctor Doom se siente con carisma y presencia dentro de todo.
por alguien que se nota que sabe mostrar emociones con el movimiento. Puedo decir que la Mole genuinamente se siente tan buen personaje y bastante trágico al mismo nivel que el de los 2000. Es genuinamente una película muy simpática que no me molestaría volverla a ver para nada. Black Panther. Seguramente se pregunten por qué incluí esta película a la lista y la razón es muy simple. Al igual que como hice con Superman incluyendo la película de Steel, acá considero que dentro de todo Black Panther sigue siendo un personaje de los Cuatro Fantásticos, de la misma forma que Venom es un personaje de Spider-Man, independientemente de si salen o no en la película, son personajes derivados de ellos, y en este caso esta película tiene algunos elementos que justamente debutaron con el cuarteto. T'Challa, el Vibranium, Wakanda, su padre T'Chaka, Ulysses Claw, entre otras cosas, así que sí, la voy a contar. Dicho esto, esta película genuinamente es bastante buena. Me gusta por sobre todo el personaje de T'Challa. Siento que explora bastante bien lo que es tener el peso de toda una nación sobre tus hombros. Tener que tomar decisiones difíciles sobre qué es mejor, cuidar únicamente tu nación y a los tuyos, o velar también por el prójimo, por tus vecinos, por los que han pasado por dificultades, por el mundo que te rodea. Es un tema sumamente interesante que claramente es mezclado con parte de lo que sería la historia afrodescendiente alrededor del mundo. Me gusta porque dentro de todo es un tema que justamente algunos cómics de Black Panther han tratado, así que para nada se siente fuera de lugar. Es un conflicto bien llevado porque tienes un gran contraste entre lo que serían las tradiciones de Wakanda y lo que es realmente el mundo fuera de esa utopía con Killmonger, siendo este un gran reflejo de lo que pasa cuando sencillamente decides ignorar lo que no te conviene, tanto como nación como de forma individual, siendo el villano acá el error más grande que cometió el padre de T'Challa, no solo él, sino también sus ancestros al negarse a marcar una diferencia en el mundo. Ahora tampoco digo que Killmonger tuviera razón, porque claramente no la tiene, y quien piense lo contrario parece que no se vio la bendita película. Sin embargo, el punto que hace dentro de todo es lo que justamente logra que T'Challa vea cómo ignorar al resto del mundo no trae nada bueno más allá de la apatía. Me gusta cómo el mensaje es genuinamente invitar a las personas a dejar de ser tan cerrados. No siento que lo explore tan a fondo como tal vez debería, y de igual forma lo deja algo por encima, ya que al final del día es, bueno, una película de superhéroes de buenos contra malos. Pero al menos hay cierto intento de hacer un comentario más allá de solo, ya saben, héroes y villanos. Que tal vez si Disney no fuera tan cobarde pudo realmente ser algo mucho más significativo, pero bueno. Esta película explora bastante bien todo lo que es Wakanda. He de admitir que no he leído tantos cómics individuales de Black Panther, pero de los pocos que leí, cómo implementan varias cosas acá como las Dora Milaje o las tribus no están tan mal. Se sienten que le da más vida a la película y pese a que no los conocemos tanto como otros elementos de esta historia, al menos puedo darles el crédito de que lo poco que vemos hace que esto se sienta como una nación viva y rica culturalmente, lo cual es genial porque le da un montón de identidad a tu mundo más allá de solo decir, toma, esta es una sociedad avanzada como otras representaciones de Wakanda. Dejando de lado un momento la temática central, la acción acá es bastante buena, la mayoría del tiempo. Desgraciadamente esa pelea final se ve muy mal a decir verdad. No me gusta usar la expresión de se ve como un videojuego porque hay videojuegos que genuinamente se ven fantásticos, pero acá desgraciadamente es el sentimiento que tengo. Sin embargo es más la excepción que la regla y me gusta bastante cómo se mueve en general T'Challa acá, bien dinámico y veloz, siguiendo un poco cómo se movía en Civil War, pero hasta mejor diría yo. Lo del traje absorbiendo energía y disparándola también está muy bueno y ayuda a hacer las peleas mucho más interesantes. Si tuviese que decir algo que no me gustó del todo en esta película, sería que algunos personajes secundarios que introducen no siento que fueron explorados del todo bien, más allá de sencillamente conocerlos. Claro, la historia es de T'Challa, pero al mismo tiempo me hubiese gustado saber más de aquellos que lo acompañan casi todo el tiempo. Sí son útiles y no puedo decir que están desaprovechados, pero vaya, apenas sé quién es Okoye o Shuri acá, cosa que al menos siento que la secuela hizo muchísimo mejor, que por cierto no hablaré de la secuela porque no tiene ningún personaje introducido primero en los Cuatro Fantásticos. Y no, Namor no cuenta como uno, él debutó años antes que ellos. En lo personal hay dos cosas que tampoco me gustaron del todo. Y digo personal porque no es algo que afecte a la trama en sí, pero que sí me fastidian algo. La primera, vaya, se siente feo que T'Challa sea menos inteligente acá que de costumbre. Sé que lo dejaron así para, bueno, darle más relevancia a Shuri, pero personalmente siento que T'Challa debería estar al mismo nivel que Tony o Reed.
Justamente una de las razones por la cual pudo desafiar a los Cuatro Fantásticos en el cómic que debutó es por su inteligencia y estrategia. O no por irnos muy lejos, él fue uno de los genios que se unió a los Illuminatis en New Avengers Volumen 3 precisamente porque es alguien 100% capaz en varias áreas. Y la segunda cosa de la que no soy fan son los trajes con nanotecnología. Acá no se ven tan feos como en otras películas futuras, pero hay momentos donde se siente que está de más. No ayuda tampoco el hecho de que lo usen de excusa cada rato para mostrar la cara del actor en lugar de sencillamente dejarlo que se exprese con el lenguaje corporal, pero bueno. Es una película muy buena con temas genuinamente interesantes y un mundo lleno de personalidad, que tal vez se ve limitada por culpa del estudio en el que está, o sea Disney, pero que puedo perfectamente ver lo que intenta hacer y es algo dentro de todo positivo. Creo que también hubiera sido mejor el haber recasteado a T'Challa luego del fallecimiento de su actor, porque vaya, si Superman, Spider-Man o Batman pueden tener varios actores, ¿por qué no Black Panther? En fin, buena película y definitivamente se merecía el primer puesto acá, si no fuera por cierta otra obra que se robó completamente mi corazón, que suene bastante cursi eso. Cuatro fantásticos primeros pasos. Durante todo este top hemos visto como cada película, a excepción de Black Panther por supuesto, le falta algo para poder ser considerada como una adaptación completa del equipo. La película del 2015 dejaba de lado el aspecto fantasioso y colorido, busca no tomarse mucho más en serio de lo que debería. Ambas películas de los 2000 tenían un buen cast y dinámicas, así como un buen tono, pero le faltaba la aventura y el descubrimiento. La película de los 90 venía con todo el espíritu, pero aparte de sus limitantes le faltaba explorar mucho más a Sue Storm como parte fundamental de, ya saben, los Cuatro Fantásticos, aunque eso también aplica a las anteriores, por supuesto. Y eso sería todo si no fuera por una película que no solamente hizo un esfuerzo por sentirse como algo digno de los cómics clásicos por Stan Lee y Jack Kirby, sino que dio un paso más mostrando una estética única que ninguna película de superhéroes que conozca tiene, con una historia que genuinamente explora quiénes son este grupo sin dejar a ninguno de lado o hacer de menos a otros. Una que sería casi perfecta si no fuera por unos pequeños detalles. Estoy hablando, por supuesto, y porque no queda ninguna otra opción en la lista, de Cuatro Fantásticos primeros pasos. Ahora bien, voy a ir por partes porque tengo muchísimo de qué hablar de por qué esta es la mejor película de todos los tiempos. Primero, me encanta la ambientación. Es un excelente guiño a la época en la que fueron creados, o sea, a los 60. Y es que podría quedarse ahí, pero no. Decidieron hacer todo un mundo retrofuturista que le queda como anillo al dedo al grupo. Me encanta cómo se ve todo tan natural y vivo. No es que las otras películas no funcionaran por estar en el presente, pero acá es un detalle tan interesante que no puedo dejarlo pasar de lado. Es genuinamente fantástico ver cómo todo este mundo funciona dentro de todo. ¿Qué va? Hasta Herbie se ve genial. Que por cierto, qué bien se siente ver a Herbie aquí. Me encanta cómo interactúa con el equipo y demás. Al igual que los trajes de ellos. Sí es raro ver a Ben con camisa, pero oigan, se sigue viendo bastante colorido y propio de ellos. Y ya que estamos con la estética y diseños, Galactus genuinamente está muy bien acá en cuanto a su diseño. Tal vez yo lo pondría más morado, pero sí, este es Galactus con toda la norma. Y la voz que le pone Ralph Ineson es genial de inicio a fin. No había una mejor opción para interpretarlo, a decir verdad. Dicho sea de paso, he visto gente que dice que Galactus está muy pequeño acá, lo cual es falso. Primero porque Galactus puede alterar su tamaño y segundo porque en el cómic original tampoco es tan grande. Justamente el tamaño presentado acá, o hasta diría que algo más alto. Galactus no devora mundos con las manos, usa máquinas para extraer su energía, como muestran claramente acá. Este es el Galactus de Jack Kirby traído a la vida. La música también está absolutamente genial por Michael Giacchino, quien realmente hizo un excelente trabajo haciendo que se sintiera que no solo es en la época, sino también única y propia del equipo. Considerando que también hizo la banda sonora de Los Increíbles, la verdad es que no está nada mal y le aplaudo el esfuerzo por hacer algo único y no repetir sus trabajos anteriores. La música funciona de 10 en escenas como la persecución de Silver Surfer y te mantiene en tensión en todo momento. Otra cosa genial que hace esta película es el cómo realmente logra introducir a los Cuatro Fantásticos de forma rápida y concisa, sin necesidad de mostrar a detalle su origen, pero no sientes que aún así se pierda algo.
o que de igual forma te tiene que introducir a los personajes. ¿A qué me refiero con esto?, se preguntarán. Bueno, películas como The Batman, Spider-Man Homecoming o la nueva de Superman hacen también esto de no mostrar el origen de estos personajes. Sin embargo, al final del día, The Batman sigue tratándose sobre el origen de Bruce con el tema de sus padres, a pesar de que no te lo muestren directamente. La película sigue tratándose de quién es Bruce y cómo llegó a ser como es. Homecoming, por su lado, si bien te dice que Peter lleva un tiempo siendo héroe, al final del día es un novato que no ha tenido experiencia real con algún supervillano, así como también tener que introducirte a todo su cast de personajes y demás de nuevo y unos nuevos. Superman lleva 3 años siendo héroe según la película, pero no sabemos mucho de cómo fue su experiencia o con quién se ha enfrentado, salvo que, según la película, jamás había sido vencido hasta ese punto. Esto realmente no es una crítica a ninguna de estas películas. Funcionan a su propia manera y al menos 2 de ahí son de mis favoritas de dichos personajes. Pero lo que hace primeros pasos es introducirte de manera rápida quiénes son, con quiénes se han enfrentado, cómo ganaron su fama y demás. Realmente se siente que este es un grupo que ha vivido lo suficiente como para sentirse como una familia, sin dejar nada afuera, salvo posiblemente el Doctor Doom por razones que ya nos imaginamos. Pero aún así, genuinamente es un muy bonito detalle y se siente como que el director realmente tenía ganas de que la gente tuviera una idea de quiénes son. Me hubiese encantado ver más villanos que solo el Hombre Topo, pero parece que cortaron todas esas escenas porque Kevin Feige es así. Ok, he estado hablando mucho de detalles y demás, que créanme, aún no termino con eso, pero creo que es momento de enfocarnos en lo importante, la trama y los personajes, porque considero que esta película es la que desarrolla mejor al equipo, y la razón de eso es bastante sencilla. Matt Shakman, el director de la película, realmente entiende a estos personajes no solo en lo superficial, sino también en sus conflictos, así como que los define a cada uno, empezando con Reed Richards. Reed es un personaje complicado de escribir. La mayoría se conforma con que es solo un genio que le cuesta entender emociones o el ambiente, cosa que, si bien es adecuada al personaje, lo que hace especial a cómo Shakman lo dirige es que al final del día Reed es motivado por una sola cosa: culpa. Él siente culpa por haberle arruinado la vida a su familia. Él siente culpa por siempre ver la peor opción en todo. Él siente culpa de que su hijo ya no pueda tener una vida normal. Siente que hay algo mal en él por dentro que claramente la queja. Quiere lo mejor para su familia, siempre, por supuesto, pero no puede dejar de pensar en cómo ve el lado frío y calculador de las cosas, que de cierta forma termina lastimando a los que tiene a su alrededor. No es alguien que no entiende la amistad o el amor. De hecho, tiene una de las mejores escenas con Ben cuando habla justamente de esto, donde muestra que aún no se perdona del todo por lo que pasó con el cohete. Y Ben le tiene que recordar que al final del día todos cometemos errores, que nadie es perfecto. Es un conflicto muy genial para alguien que se considera la persona más lista del planeta. Al mismo tiempo, su relación con Sue no solamente se basa en que ella es linda y ya, y son pareja y se gustan. Nada de eso. Realmente se complementan bastante bien, y esto no sería posible si no fuera porque Pedro Pascal, aunque no se parezca del todo y desearía que se quitara el estúpido bigote, hace un muy buen trabajo con el personaje. Cuando llega el momento más estresante para él, donde no tiene una solución para lo que sea que está pasando, tú sientes toda la angustia que carga encima, cosa que justamente define muy bien al personaje en muchas de sus grandes historias. Como dije, la culpa. Johnny Storm también está bastante bien acá y genuinamente se lleva todos los aplausos. Después de 3 películas donde lo tratan como un cretino básicamente, me alegra que alguien más aparte del cast de los 90s entendiera que Johnny se supone que tiene que sentirse juvenil e impulsivo, pero no es un cretino o alguien tonto. Al contrario, es bastante capaz cuando se lo propone. No es Reed Richards para nada, pero al final del día, Johnny siempre ha sido alguien inteligente y capaz. Digo, en los cómics fue él que construyó el Spider-Carro y al inicio era quien manejaba mejor sus poderes. Así que darle un papel donde sea parte fundamental de la trama y pueda funcionar, así como también mostrar lo dispuesto que está dispuesto a sacrificarse por su familia y tener un punto emocional con la Silver Surfer, es fantástico sin duda alguna. Es una muy buena forma de darle algo que hacer y se siente como parte del equipo, no solo el alivio cómico. Ben, por otro lado, es el personaje que desgraciadamente sufrió más por el tema de los recortes que hicieron con la película. Se nota bastante que iba a tener un mini arco o su propia subtrama con su interés romántico que terminó en nada. Dicho esto, no está mal tampoco, o sea, me refiero a caracterización, vaya.
Se siente como un muy buen amigo para todos ahí, como un tío vaya, como un piloto, con sus comentarios en broma y demás, pero alguien que genuinamente puede ser un gran apoyo o ayuda cuando lo necesitas. Me gusta también bastante cómo se ve. Al igual que con Galactus, esta es la mole de Jack Kirby en toda la regla. Sí, creo que debieron cerrar mejor su trama, sobre todo porque, según leí, su pareja acá, que no es Alicia, es una referencia a la esposa de Jack Kirby. No sé si sea cierto, pero vaya, nada les costaba incluir algunas cuantas escenas más. Y como dije, me gustó que recordaran que al final del día, Ben es un piloto y es quien principalmente pilota la nave en la escena del espacio, que está bastante bien. Pero quien es infinitamente una mejora en comparación a sus versiones anteriores es nada más ni nada menos que Sue Storm, interpretada por Vanessa Kirby. Por fin una Sue que no solo sea el interés romántico, alguien que tenga un buen equilibrio entre el aspecto emocional y lógico, alguien que se sienta en la más madura del grupo pero de la misma forma bastante maternal, considerando la historia que tuvo con su familia. Es indudablemente el corazón del equipo en muchas formas y me alegra ver que genuinamente se atrevan a explorarla a ella, cómo se siente respecto a todo, su papel en el equipo y por qué no en el mundo, casi siendo la líder de los Cuatro Fantásticos, mostrando diferentes emociones en diferentes momentos que hacen que su personaje se sienta más humano y completo. Es alguien que no solo une a los Cuatro Fantásticos sino al mundo entero cuando se lo propone, que sus poderes son mucho más capaces que las otras versiones que han hecho con ellos, que ya que estamos con su aspecto maternal, me encanta que por fin, luego de tantos años, hayan adaptado a Franklin Richards, quien es parte importante de la historia del equipo, porque como menciono, su relación con sus padres, pero sobre todo con Sue, es muy importante para ellos, y esta película lo demuestra bastante bien. Me encanta la escena donde se preocupa sobre qué es realmente su hijo. Me encanta ver su reacción con el plan de Reed. Me encanta ver cómo se siente parte de la trama de muchas formas y es la que logra conectar con la gente para que el mundo los ayude. Está muy bien logrado todo. Silver Surfer también está muy bien manejado acá. No me importa si es Shara Bal o Norrin Radd. Funciona muy bien para lo que es la película y me gusta que su conexión con Johnny se sienta bien natural a diferencia de Sue y Norrin en la película anterior. Acá también muestran mucho más emociones, así que se siente más como personaje que la interpretación pasada de Surfer, como digo. Es más, aquí hay varias escenas donde surfea. Sus efectos se ven bastante bien, logrando dentro de todo algo que, vaya, se sienta como un ser de otro mundo. Y esa escena de la persecución estuvo 10 de 10, me encantó. La trama en general, pese a sencilla, me gusta y tiene sus capas dentro de todo. No es perfecta porque sí es cierto que el plan final de Reed es medio tonto en parte y había mil cosas que podían salir mal, pero dentro de todo para lo que es funciona bastante bien. Le da espacio a los personajes para que puedan desarrollarse, conocer de ellos, hay un riesgo real y se toma bastante en serio en todo momento, sin dejar los temas de, ya saben, fantasía y ciencia ficción que son propios del equipo. Tiene un buen balance dentro de todo con sus personajes que siento hubiera funcionado mejor de lo que hicieron si no hubieran cortado tanto. Pero aún así sigue siendo una muy buena trama con momentos muy geniales que se quedaron conmigo. Hace un buen homenaje a todo lo que fue Jack Kirby y significó para el equipo. Creo que aunque se podría hacer algo mejor, esta es un muy buen, ¿cómo decirlo?, primer paso para cosas mejores que podríamos tener a futuro si es que cierto estudio no decide arruinar las cosas. También he visto gente que critica que Reed no hace cosas raras con sus poderes como si lo hacía en la de los 2000. Y si bien comparto el sentimiento y me agrada cómo esa peli lo usan, no me malinterpretan, la verdad es que no me molesta tanto. O sea, los usa de manera rápida y directa como usualmente es Reed. No hubo ningún momento que personalmente sintiera que debió hacer otra cosa, por así decirlo. Y no es que tampoco no lo use, pero bueno, esos son detalles al final del día. En fin. Cualquier otra cosa que pueda agregar son detalles pequeños, en lo que ya es de por sí una película llena de detalles pequeños bastante geniales, como eso de los diferentes colores en el laboratorio de Reed, eso está bastante genial. Dicen que es poco probable que Matt Jackman regrese considerando que está trabajando en las próximas películas del planeta de los simios, pero aún así espero que si no es él, sea alguien que ama el equipo de igual forma o aunque sea un buen director que sepa manejar este ambiente único que tienen. Si me preguntan cuál, obviamente Sam Raimi. O sea, Sam Raimi es el indicado, por Dios, denle más películas de cómics.
En fin, creo que eso sería todo por ahora. Ya para concluir, al igual que con Superman, siento que el mayor problema con los Cuatro Fantásticos en la pantalla grande es que apenas si se ha explorado al equipo. De la misma forma que con Superman solo lo ponen contra Lex Luthor o, si andan muy atrevidos, contra Zod, los Cuatro Fantásticos parece que solo tienen al Doctor Doom y Galactus, que no son malos antagonistas para nada, pero ambas franquicias tienen personajes e historias a montones para ver. Que hasta el año pasado no hayamos tenido a Franklin es absurdo, y que de Moorman solo tengamos una sola aparición es, vaya, sin palabras, considerando que él fue el primer supervillano del equipo y tampoco es tan desconocido como, qué sé yo, ultrahumanidad en Superman. O sea, la portada que siempre referencian en absolutamente todos lados es justamente de uno de sus monstruos. Es increíble lo mucho que el UCM ha tomado de ellos y hasta hace de sus personajes o villanos puntos centrales de varias historias. Por eso es que incluía a Black Panther, para que se den una idea de un personaje, un país y un mundo que justamente salió de los Cuatro Fantásticos y todo lo que desarrollaron con ellos, demostrando que sí tienen más potencial del que ha mostrado, pero sencillamente parece que la mayoría no está tan interesado en ello. Pero bueno, les recomiendo genuinamente que lean los cómics de los Cuatro Fantásticos. Son de los equipos con mejores historias que podrás encontrar y de los más consistentes en calidad. Y si les gustó el video y le va bien de paso, consideraré hacer un top cómic de los Cuatro Fantásticos que recomiendo. Eso es todo por hoy. Nos vemos en otra ocasión.